¿Qué es más peligroso, un enemigo al otro lado del mar, o la gente que ya está de pie en la tierra que intentas tomar? Una tripulación nórdica puede sobrevivir tormentas, hambre, noches de frío de hierro, pero solo necesita malinterpretar un minuto en la orilla para que toda la idea de Vinland se derrumbe. Año 1021 después de Cristo. Norte de Terranova, un año que la ciencia moderna puede fijar a la actividad nórdica en Norteamérica, y ahí está el giro. La historia no empieza con un resultado de laboratorio, empieza con una playa que deja de ser promesa y se convierte en presión. Los barcos se asientan pesados en la línea del agua, las quillas besando la grava. El mar aún respira debajo como un ser vivo. Crujen correas de cuero cuando los hombres cambian el peso. La sal se seca sobre la lana. Herramientas de hierro frío golpean la madera con ese sonido romo y honesto que dice: primero trabajo, luego preguntas. Cruzaron un océano que castiga los errores, pero el primer error no siempre es náutico. La trampa es que el primer error puede ser social, asumir que la orilla es neutral. En las sagas de Vinland, los nórdicos describen violencia repentina, flechas, pánico, retirada hacia los barcos, solo que esos relatos se escribieron mucho después de los hechos que dicen recordar. Entonces ocurre lo inevitable. La versión documental se mantiene prudente. Las sagas informan de un shock en el borde de la tierra, no de una secuencia perfecta para cámara. La orilla parece vacía desde el ángulo de un barco, pero vacío es solo una ilusión de distancia. El problema es este: la tierra se siente silenciosa hasta que deja de serlo. Un hombre entra en los bajíos que pican como agujas. Sus botas se hunden y luego se quedan. Huele tierra mojada, algas, humo que podría ser madera a la deriva, o podría ser una señal. No puede demostrar cuál, y cuando no puedes probarlo, tu cerebro hace lo que hace bajo incertidumbre. Escribe una historia a toda velocidad. Los nórdicos cargan su mundo a la espalda: hachas, cuchillos, clavos de hierro, las herramientas que convierten madera en refugio. Pero las herramientas parecen armas para alguien que no te invitó. Así que el primer hola puede caer como una amenaza. Las sagas usan una sola etiqueta: Skralingar, para los pueblos indígenas con los que se encontraron en los viajes occidentales. El giro es este: una sola etiqueta puede ocultar múltiples comunidades, múltiples políticas, múltiples fronteras, y ahí está el riesgo narrativo. Los narradores nórdicos comprimen un continente habitado en una sola categoría manejable, en una frase. Esa compresión es el verdadero motor de esta historia. No vikingos contra una tribu, sino forasteros contra un paisaje con sus propias reglas. Microvisual: alguien aprieta un amuleto bajo la lana, otro mira la línea del bosque como si esperara ver movimiento entre los troncos, y no ve nada. Pero el no ver también es información. Entonces cada decisión pesa más cuanto más tiempo se quedan. Un grito corta el sonido del oleaje. Puede ser advertencia, puede ser instrucción, puede ser miedo convirtiéndose en liderazgo, pero el miedo ama los atajos. Por eso convierte un momento lleno de gente en una elección simple: avanzar o retroceder. La primera flecha, si ocurre como las sagas lo insinúan, no necesita herir a nadie para cambiar la matemática, solo necesita existir, porque un proyectil prueba una cosa al instante: alguien ahí fuera tiene alcance, y de pronto la playa deja de ser tierra nueva y se convierte en un embudo. Los hombres aprietan el agarre, la madera bajo los pies resbala. Un barco es seguridad, pero un barco también es una trampa cuando está varado, así que retirarse se vuelve coreografía, lo haya planeado alguien o no. Cuerpos moviéndose hacia tablas, hacia remos, hacia la única ruta de escape que todavía pueden controlar. Este es el secreto de retención escondido en una historia de 1000 años. No pierdes Vinland en una guerra, la pierdes en un minuto en el que entiendes que podrías estar superado y que la distancia te impide comprobarlo. Y ahí está el veneno. La distancia no sangra, no deja marca en el cuerpo, solo aparece en el relato heroico cuando ya es tarde. Las sagas describen decisiones tempranas: si atacar primero, si comerciar armas, creando consecuencias que no pueden controlar. Pero decisión
suena limpio en retrospectiva. Así que imagina la versión sucia, un hombre ofreciendo tela, otro fijándose en un hacha, alguien señalando, alguien retrocediendo, el aire llenándose de interpretaciones. Un solo objeto intercambiado puede volverse rumor, y un rumor se convierte en política cuando estás aislado. Entonces la mañana siguiente del campamento ya es distinta a su primera noche. Ahora el documental corta a la prueba, pero la prueba no calma la historia, la afila. UNESCO llama a Lance Ox Meadows el primer y único sitio vikingo conocido establecido en Norteamérica, pero único conocido no significa único visitado, así que la huella confirmada es un campamento base, edificios de turbas reales, trabajo de hierro real, dentro de una historia más grande que conocemos sobre todo por textos escritos después. El propio material de Parks Canada subraya la realidad física, restos de trabajo de hierro, clavos de embarcación, herramientas domésticas. Y aquí viene el detalle que cambia el cuadro. Hay hallazgos textiles, como fusayolas y agujas de tejer, que rompen en silencio el estereotipo de una partida de saqueo solo masculina. Esa pista importa porque cambia las apuestas. Una partida de saqueo puede irse rápido, pero un campamento más completo carga rutinas. Entonces ocurre lo inevitable. Las rutinas crean previsibilidad, y la previsibilidad crea vulnerabilidad. Resúmenes del Royal Ontario Museum subrayan otra verdad incómoda. El registro arqueológico muestra una presencia indígena de larga duración en la zona antes y después de los nórdicos, pero la evidencia directa de contacto cara a cara en Lance Ox Meadows en sí parece limitada. Así que los encuentros de Vinland podrían pertenecer a exploraciones más amplias, más allá del único campamento confirmado. Ese es el rompecabezas que arma la audiencia. Podemos probar que los nórdicos estuvieron aquí, pero no podemos probar cada latido de la saga exactamente como se cuenta. Y ahí está el thriller. El minuto de la playa deja de tratarse de certeza cinematográfica y pasa a ser incertidumbre estratégica, dos mundos leyéndose con mala información. Así que vuelve a la línea del agua. Los hombres ven tierra, pero la tierra los ve primero. Entonces el verdadero enemigo no es un monstruo ni un mito. Es la brecha entre lo que crees que has llegado a encontrar y aquello en lo que en realidad has puesto el pie. Los nórdicos vinieron buscando recursos y reputación, pero la orilla exige otra moneda, conocimiento local. Por eso esta historia se vuelve un thriller de logística, percepción y números, no de magia. Y eso te devuelve a la pregunta, más afilada que la primera flecha: ¿qué ocurre cuando tu nuevo mundo es la patria de otra persona? Groenlandia puede parecer un reino en el mapa, pero en la vida real se comporta como un puesto avanzado. El costo real es este: cada invierno funciona como una auditoría, que se rompe, que se agota, que ya no puedes reemplazar. Una granja nórdica se aprieta contra un fiordo, muros de turba apisonada, humo escapando de un techo bajo. El aire huele a lanolina de oveja, lácteos agrios, ceniza metálica de una forja pequeña. Y lo más valioso de la propiedad no es la plata. En la práctica es la madera. La madera es barco, techo y vida. Si falla, falla todo. Pero Groenlandia no te da bosques como los de Escandinavia, así que la colonia vive de madera a la deriva, tablones recuperados, reutilización cuidadosa y piezas que solo llegan si los barcos sobreviven el cruce. La versión oficial de la expansión vikinga es limpia: hombres valientes, océano abierto, tierra nueva. Y aquí está la trampa. La versión vivida suele ser más fea, una presión lenta que te obliga a decidir antes de que alguien lo llame destino. Se raja una costilla del barco, un timón se adelgaza, un clavo se afloja y bajo tensión desgarra tablones mojados. Pero un barco roto en Groenlandia no es una factura, se siente como una sentencia. Ahí, Vinland deja de ser romance y se vuelve solución de inventario. Muchos estudiosos han sugerido que los viajes occidentales tuvieron que ver con recursos y que la madera pudo ser una parte importante de esa ecuación. Pero los motivos raramente vienen con etiquetas. En realidad, la necesidad se disfraza de ambición y desde lejos parece épica. Las sagas aportan nombres: Leif, groenlandeses,
exploradores con reputación que proteger. Pero la memoria de Saga sirve primero al relato. Por eso un documental trata los textos como mapas de posibilidad, no como prueba de intención perfecta. Ir al oeste es una apuesta hecha con todo lo que un asentamiento puede ahorrar: barcos, tripulación, hierro, comida, tiempo. Lo que pasa es que cada cosa cargada en un barco es una cosa que no se usa en casa. El viaje empieza como sacrificio antes de convertirse en historia. Un hombre revisa fibras de cuerda con dedos entumecidos, retorciendo hebras cerca de su cara. El alquitrán se le pega bajo las uñas. Huele brea, sal, lana vieja, humo rancio atrapado en la tela. Y esos olores traen una advertencia. Le recuerdan que está dejando atrás los sistemas que lo mantenían vivo. El cruce no es una autopista. El hielo marino se mueve. Las tormentas llegan sin pedir disculpas. La navegación depende de la luz del día, la memoria y la suerte. El problema es simple. La suerte no es un plan. Así que el viaje exige una temporada diseñada alrededor de ventanas de regreso. Esa temporada es el punto sin retorno. Comprometen meses y mano de obra a un lugar demasiado lejano para rescatar rápido. Pero una cadena de suministro larga es un arma apuntando hacia adentro. Una cuerda larga que se aprieta sola. Por eso la tripulación se vuelve rehén del clima, las lesiones y el calendario. Vineland suena a abundancia, pero la abundancia también puede matarte si no puedes llevarla a casa. Madera pesa, hierro pesa, el tiempo pesa. Así es como la historia real se revela, logística disfrazada de exploración. Y justo antes de que la cámara cambie de escenario, ocurre lo más humano. Un clavo en la mano, una noche sin dormir, y de pronto Vinland ya no es idea, es deuda. Ahora la cámara pasa de la necesidad groenlandesa a la prueba de Terranova. Lanzo Meadows no es tierra de mito. Las estructuras de turba están en el registro arqueológico como recibos, y los recibos no explican las emociones que los produjeron. El guión tiene que construir la sensación desde el material. En el sitio, la evidencia habla en categorías silenciosas: trabajo de hierro, clavos relacionados con barcos, talleres, equipo reparado. Una lectura razonable es que esto funcionó como una base capaz de mantenimiento, no solo una fogata de paso. Un fuego respira en un hoyo bajo. El carbón estalla, los fuelles jadean. Un bloom de hierro se forma con paciencia obstinada. Pero hierro en Norteamérica es esfuerzo multiplicado por distancia. Resultado: se comportan como gente que espera quedarse lo suficiente como para necesitar reparaciones. La leyenda oficial quiere una colonia que toma un mundo nuevo. En realidad, la arqueología puede sugerir otra cosa: una base que apoya movimiento. Podría indicar acceso más que conquista, madera, recursos, reconocimiento, quizá uso estacional, sin que eso se pueda afirmar como un plan único para todos. Ese matiz protege la verdad. Colonia implica permanencia, pero la permanencia exige redundancia. Más gente, más seguridad alimentaria, más protección, más diplomacia. Por eso la curva de riesgo sube más rápido que la curva de recompensa. El microdetalle vuelve visible esa curva. Una bota mojada nunca se seca del todo. La lana apesta cerca del fuego y luego se endurece cuando se enfría. La mano se raja en los nudillos por sal y frío. Resultado: el campamento empieza a medir el tiempo en reparaciones. La tierra alrededor no es una página en blanco. La presencia indígena en la región se remonta a miles de años. Pero los recién llegados suelen confundir lo desconocido con lo desocupado, y entonces entran en un paisaje vivido, con rutas, memorias y fronteras ya existentes. Aquí está el golpe de retención que reencuadra todo. No descubrieron una América vacía. Lo que pasa es que la lente de la saga puede hacerla sentir vacía al enfocarse en el movimiento nórdico, y al espectador se le pide sostener dos verdades a la vez. Los nórdicos estuvieron aquí. La tierra ya era el mundo de otra gente. Esa doble verdad crea el mecanismo de thriller. Deben cortar madera y recolectar, pero recolectar también es anunciar. Resultado: cada golpe de hacha transmite posición.
Un árbol cae con un sonido que viaja más lejos que un grito. La savia corre aguda. La madera recién cortada huele dulce, casi como promesa. Y aquí está la trampa otra vez. Las promesas atraen atención. Una misión de recursos se vuelve un problema de visibilidad. Construyen muros de turba que guardan calor. Guardan suministros apretados. Organizan vigilancia y trabajo. Pero la organización señala intención. Por eso un campamento temporal empieza a parecer un reclamo. Las sagas describen encuentros en los viajes a Vinland, pero la arqueología del único sitio confirmado no puede mapear cada interacción. Resultado, el documental separa lo que dicen de lo que se puede demostrar y deja que la tensión viva en esa grieta. En esa grieta crece el miedo. El miedo no necesita certeza, solo necesita distancia de la ayuda. Y entonces, una sola figura desconocida en la línea de árboles puede sentirse como un asedio. Un hombre mira la orilla y cuenta barcos, luego cuenta hombres, luego cuenta días antes de que cambie el clima. La mandíbula se le mueve como si masticara números, pero a los números no les importa la valentía. Resultado, la valentía se vuelve actuación bajo la aritmética. Por eso esta historia no trata de vikingos que olvidaron pelear. El costo real es este. Trata de vikingos aprendiendo la lección equivocada de un mundo nuevo. Y cuando conviertes la incertidumbre en enemigo, empiezas a pelear contra el bosque. Vinieron por madera, reparaciones, ventaja de supervivencia, pero el primer recurso real con el que chocan es la confianza. Este acto no trata de espadas en un campo, sino de señales mal leídas, más rápido de lo que pueden corregirse. Ahora el campamento respira rutinas, muros de turba guardando calor, un olor constante a humo. La lana mojada cuelga cerca del fuego y se endurece en los bordes. El hierro trabajado deja un sabor metálico en el aire, como monedas en la lengua. De pronto la rutina fabrica una ilusión de control. Empiezan a creer que pueden manejar lo que ocurre más allá de la línea de turba. Las sagas hablan de trueque, de momentos que suenan a paz, pero paz aquí no es un papel firmado. En la práctica es un solapamiento temporal. Dos lados mirando manos tanto como rostros. Un pequeño grupo aparece cerca del borde donde la hierba se vuelve tierra apisonada. No llegan corriendo, llegan midiendo. Uno se detiene justo donde termina la sombra del muro de turba. El herrero del campamento, o quien sea que hace de anfitrión, da un paso y luego se frena, como si el suelo tuviera una línea invisible. Los nórdicos notan primero la distancia, el espacio entre cuerpos, la forma de sostenerse cuando no se te conoce. Y así nace la duda central. No saben si los están acercando o evaluando. El intercambio empieza como empiezan casi todos los intercambios, con objetos, no con discursos. Una tira de tela, una pieza de madera tallada, un filo de metal que, solo, es herramienta. Lo que ocurre es que cada objeto trae escondida una historia, y esa historia no viene traducida. El trueque se convierte en una prueba con reglas que nadie pronuncia. Los nórdicos asumen un patrón porque el cerebro humano necesita patrones, pero un intercambio exitoso no garantiza que el siguiente siga el mismo guión. Y aquí está la trampa. El éxito se vuelve manual, y el manual se vuelve exposición. Uno sonríe demasiado, como para apagar el miedo. Otro se queda inexpresivo para no regalarlo. Una correa de cuero chirría cuando una mano aprieta. Las botas se acomodan en la tierra húmeda. No es amenaza, es tensión. Y los nervios se parecen mucho a la intención cuando el otro lado no te conoce. Esta es la máquina del malentendido. Dos grupos tratando de reducir riesgo, pero cada reducción de riesgo puede leerse como escalada desde el otro lado. Una postura defensiva empieza a parecer provocación. Son pocos, están lejos de casa. Su mejor ayuda está a semanas de distancia, cruzando un mar hostil. Al final, la visibilidad hace que un grupo pequeño se sienta aún más pequeño. Y cuando te sientes pequeño, todo pesa más. Una rama se quiebra en la línea de árboles. Una gaviota grita sobre el agua. Un perro del campamento ladra de vuelta como si quisiera pelearle al aire. Nadie sabe qué sonido pertenece a qué cosa,
De pronto el miedo no ordena por probabilidad, ordena por consecuencia. Las sagas cuentan cómo la tensión puede volverse violencia, pero también comprimen encuentros complejos en escenas limpias. Así que el documental se queda con una mecánica que no necesita transcripción perfecta, proximidad, malentendido, apuestas asimétricas. Uno de los nórdicos levanta el hacha apenas, no para amenazar, solo para ajustar el agarre. El metal atrapa una cuchillada de luz, y la luz sobre el metal es un lenguaje propio. Un solo destello puede reescribir el significado de toda la reunión. El intercambio debería reducir conflicto al crear beneficio mutuo, pero el intercambio también puede esparcir el tipo de conocimiento más peligroso. La pregunta ya no es ¿qué nos dan?, sino ¿qué aprenden de nosotros? Las herramientas son poder en un campamento de frontera. Una hoja multiplica el trabajo. Un clavo hace el barco más fuerte, pero un arma multiplica el miedo más rápido que el trabajo. Por eso tienen que decidir qué se queda en sus manos, qué cambia de manos, qué no debería ni mostrarse. Las sagas insinúan decisiones tempranas, si golpear primero, si comerciar armas, que crean consecuencias imposibles de controlar. El problema es que decisión es una palabra educada para lo que ocurre bajo estrés, y así la decisión real suele tomarla quien entra en pánico primero. La leyenda oficial pinta a los vikingos como valientes por defecto, pero la realidad es más interesante. El miedo se vuelve racional cuando manda la matemática, números, distancia, invierno, lo desconocido. Los ojos del vigía vuelven una y otra vez a la línea del agua, donde los barcos reposan vulnerables. La marea sube y baja como recordatorio de que el mar nunca está quieto. Los barcos solo son seguridad si están listos. Cualquier cosa que empuje a un lanzamiento apresurado ya es una derrota estratégica, aunque nadie haya perdido sangre. El campamento lo aprende rápido. Un susto pequeño fuerza una carrera. Alguien tropieza con un rollo de cuerda. Alguien maldice, demasiado bajo para que lo oigan todos, pero no lo bastante bajo para que no lo oiga nadie. Y aquí está la trampa. Una carrera enseña a los observadores cómo te mueves bajo presión. Cada pánico filtra información, y lo que filtras hoy te lo devuelven mañana. Museos modernos suelen resumir los encuentros nórdicos con pueblos indígenas dentro de la historia amplia de Vinland. Pero el único campamento confirmado, Lance Meadows, no conserva cada interacción humana de forma ordenada. El documental mantiene una tensión honesta. El encuentro es plausible en el marco amplio. La certeza es limitada en ese punto específico. Esa línea importa porque desactiva un error común. Si las sagas dicen conflicto, ocurrió exactamente ahí. La arqueología no es una transcripción judicial. Puede probar presencia, industria, cronología y una ocupación indígena prolongada, sin confirmar cada latido dramático, y esa grieta es donde vive el thriller. Los nórdicos creen que están leyendo un mundo nuevo, pero el mundo nuevo también los está leyendo, y así cada acción se vuelve señal. Incluso las que pretenden ser neutrales. Salen a cortar madera, las hachas caen con ritmo constante, golpes húmedos, fibras abriéndose, la savia se pega en las manos, el olor es dulce, casi seguro, el sonido viaja lejos. Cortar madera también anuncia horario, ubicación, resistencia. Un campamento que necesita madera debe salir de sus muros, y ahí está el error. Salir vuelve al campamento legible, y la legibilidad invita presión. La presión no necesita ser ataque, puede ser presencia a distancia, una sombra en una loma, una línea de figuras que no se acerca, un mensaje simple, te vemos, pero ser visto no es lo mismo que ser amenazado. Lo que ocurre es que los nórdicos tienen que interpretar sin contexto, y la interpretación se vuelve política cuando no puedes permitirte errores. El liderazgo del campamento empieza a hablar distinto. El vocabulario cambia de exploración a seguridad. El costo real es este. La seguridad exige suposiciones sobre el otro lado, y cuando te faltan datos, inventas un enemigo único para simplificar decisiones. Ahí vuelve la etiqueta Skrailingar, una palabra que comprime comunidades, motivos,
territorios, pero comprimir destruye la diplomacia. Una categoría reemplaza una relación. Un incidente pequeño rompe el ritmo frágil. Un movimiento leído como carrera. Un grito leído como orden. Y una piedra que vuela y cae demasiado cerca, lo bastante cerca como para convertirse en interpretación. El primer momento violento no necesita ser mortal para ser decisivo. Se vuelve la escena que todos repetirán después, porque es la que cabe en una frase. Las sagas describen retiradas hacia los barcos, pero retirarse nunca es solo retirarse. Es una confesión. La tierra no es suya para imponer términos. Desde aquí, la elección se estrecha. Pueden tratar Vinland como una misión de recursos. Visitas cortas, extracción rápida. Y aún así, las visitas cortas crean ciclos predecibles. Y la previsibilidad sigue invitando presión. O pueden intentar quedarse más, construir más fuerte, normalizar la presencia. Y aquí está la trampa final. Normalizar es lo que convierte un campamento en reclamo. Y en ese instante ya no es visita, es presencia. Un campamento base puede fingir que es temporal, pero un campamento que repara barcos está pensando en mañana. Lanzo Meadows deja de sentirse como una parada y empieza a sentirse como intención. La versión oficial de Vinland es un arco limpio, tierra, fortuna, leyenda. Y aquí está la trampa. Lo real se esconde en artefactos pequeños y rutinas aburridas. El punto medio no es una batalla, es un calendario. Un fuego arde bajo dentro de muros de turba. El humo se pega al cabello, a la lana, al fondo de la garganta, y no viene de su fuego. Un martillo toca el hierro con ritmo paciente. Lo que importa es el tipo de tiempo que estás dispuesto a gastar. La paciencia no es el humor de un saqueador. El campamento se lee menos como incursión y más como taller. La arqueología del sitio confirmado sugiere un lugar hecho para hacer, no solo para ver. Y hacer exige organización, vigilar, cortar, reparar, cocinar, observar. Aparece una vida de turnos, no solo de hazañas. La cámara se queda en una pista doméstica. Aparecen herramientas textiles, una pista doméstica que sugiere vida cotidiana, sin probar permanencia. Ese detalle rompe un cliché de un golpe. El público espera un barco lleno de hombres y armas, pero la evidencia puede apuntar a una presencia más amplia. La historia cambia de raid a vivir, y vivir lo cambia todo. Un visitante puede desaparecer en la niebla y ser olvidado. Un grupo que se queda deja patrones, y los patrones son lo más peligroso que un campamento pequeño puede regalar en un espacio disputado. Previsibilidad. Al tercer día seguido, el mismo equipo sale por la misma abertura del muro de turba, a la misma hora. No lo llaman rutina, pero el bosque sí. El bosque no necesita entenderte, solo necesita verte repetir. Un hacha muerde madera con un golpe húmedo, regular, un segundo golpe, un tercero. El sonido viaja como un reloj. El campamento se vuelve rastreable sin que nadie entre. El costo se vuelve físico en detalles simples. Botas que se secan al calor y luego se agrietan. Correas que chirrían bajo sal y tensión. Nudillos abiertos por frío y humedad. Las lesiones ralentizan el trabajo y el margen se encoge, herida por herida. Las sagas describen encuentros en la narrativa amplia de Vinland, pero la arqueología del único sitio confirmado no puede certificar cada escena tal como se cuenta. El documental se mantiene estricto. Los nórdicos estuvieron aquí. Los pueblos indígenas estuvieron en la región durante largos periodos. Los textos reportan tensiones. La coreografía exacta queda incierta. La incertidumbre no reduce el peligro, lo aumenta, porque obliga a decidir sin contexto. El liderazgo empieza a tratar lo desconocido como actor hostil, incluso antes de que llegue la prueba. La palabra Skrælingr flota como una etiqueta pegada a una caja, pero las etiquetas no explican quién observa, quién comercia, quién advierte, quién defiende territorio. Lo que importa es que la categoría puede volverse una venda. Aquí se corrige el marco de la tribu que asustó a los vikingos, sin perder drama. El término nórdico podría comprimir comunidades diferentes en lugares diferentes bajo una sola palabra conveniente. Y aquí está la trampa.
Lo conveniente sale caro en diplomacia. Con el tiempo, el relato hereda un enemigo simplificado que posiblemente nunca existió como unidad. La escala se abre. El campamento nórdico es un punto en un mapa del borde del mundo. Pero para quienes ya viven en ese paisaje, el campamento es una intrusión. Metal, animales extraños, hábitos desconocidos. El campamento se vuelve un objeto político, no una curiosidad, y la política empieza en señales pequeñas. Un grupo de caza regresa tarde. El vigía oye voces lejanas arrastradas por el viento. Luego ve huellas cerca de un arroyo, frescas, finas, demasiado cercanas para ignorarlas. Se agacha, toca el barro, mira a los demás sin hablar. Nadie sabe qué significa, nadie puede probar intención, pero el campamento igual tiene que elegir una lectura. Observación, advertencia, preparación. Pueden elegir invisibilidad y marcharse, pero irse significa volver con menos de lo prometido. Orgullo y supervivencia negocian dentro del mismo pecho. Pueden elegir presencia y quedarse. Y aquí está la trampa. Quedarse significa repetir rutinas el tiempo suficiente para que otros las mapeen. El campamento se vuelve más predecible, más mapeable, más fácil de presionar sin ataque directo. La presión puede parecer que no pasa nada. Pasa un día sin contacto, otro con un vistazo en la línea de árboles. Al siguiente, llega olor a humo desde algún lugar más allá del campamento. Demasiado lejos para ubicarlo, demasiado cerca para ignorarlo. Pero el silencio no es paz. El campamento empieza a oír amenaza dentro de la quietud. La leyenda oficial quiere un punto de giro con heroísmo. El punto de giro real es aritmética, así que empiezan a contar más de lo que hablan. ¿Cuántos hombres sostienen una línea? ¿Cuántos salen a cortar? ¿Cuántos se quedan con los barcos? ¿Cuántos días de comida quedan antes de que el clima se dé la vuelta? Cada número se siente pequeño frente a la tierra que los rodea. Volvemos a la orilla. Las mareas suben y bajan con paciencia indiferente. Un barco varado se queja cuando el agua lo levanta y luego lo deja caer. Pero los barcos solo son escapes y se lanzan limpio. Cualquier carrera repentina en la línea del agua se convierte en un escenario de desastre ensayado en la cabeza. Ese ensayo se vuelve política. Un guardia se planta más cerca de los cascos. Las herramientas se guardan más apretadas. La gente se mueve en parejas. Las caras giran más rápido con cualquier sonido. Lo que importa es que el comportamiento defensivo se ve desde fuera. El campamento empieza a transmitir miedo. Y el miedo es visible. Y aquí está la trampa. Lo visible invita prueba. La postura defensiva puede provocar la escalada que intenta evitar. Este es el giro del punto medio. Deja de ser hemos llegado, pero se convierte en intentamos quedarnos. Y entonces cada acción normal, reparar, cocinar, cortar, se vuelve declaración. Las sagas describen relaciones que se deterioran. El deterioro rara vez es un evento único. Se acumula una transacción que parece palanca, un encuentro que parece reconocimiento, una herramienta que parece arma. Ahora, el campamento enfrenta una pregunta que ya no se puede aplazar. Quedarse lo suficiente como para justificar el riesgo, pero quedarse lo suficiente también aumenta la exposición. La historia entra en lógica de crisis. La cámara cierra con una imagen simple. Un hombre pasa el pulgar por una tabla recién cortada. Revisa la veta, revisa la fuerza, piensa en casa. Y aquí está la trampa. Casa está al otro lado de un océano y al otro lado de una temporada. Y la siguiente decisión define si Vinland será una misión de recursos o la primera retirada que después llamarán leyenda. Un campamento puede sobrevivir una mala reunión, pero no puede sobrevivir una temporada de incertidumbre sin pagar intereses. Los nórdicos dejan de preguntar si Vinland es rica y empiezan a preguntar si Vinland es habitable. La versión oficial vende valentía, y aquí está la trampa. La valentía no es un suministro. Esta crisis se vuelve contabilidad, comida, mano de obra, clima, distancia, atención. Amanece con un frío que muerde los pulmones. El aliento empaña las barbas. La lana guarda el humo de ayer en sus fibras. Una olla silba sobre una llama baja. Pero los pequeños consuelos no cambian el perímetro. Cada día empieza igual. Línea de árboles, línea de costa,
cielo. La escala se abre a la realidad del campamento. Pocas construcciones de turba, un área de trabajo, barcos que hay que proteger. Cada activo crítico está junto al agua. La orilla es a la vez salvavidas y cuello de botella. Te lo dice la piel. La arena se mete en las costuras. La sal endurece la cuerda. Una correa de cuero chirría al tensarse sobre el mismo bulto de siempre. El desgaste es acumulativo. El margen se reduce sin que ocurra un gran evento. Las sagas hablan de relaciones que se deterioran. No llega como un golpe único. Se ve en lo pequeño, el día en que el intercambio se corta, el día en que una reunión se evita, el día en que alguien observa desde más lejos que antes. Un vigía informa de movimiento a distancia. No hay acercamiento, no hay contacto, solo presencia. Y la presencia comunica sin palabras. Empiezan a tratar la distancia como un arma. El campamento convoca consejo, caras medio iluminadas por fuego. Silencio roto por frases cortas que suenan a sentencia. Y aquí está la trampa. Cada decisión tiene que caber en una restricción brutal. No pueden pedir refuerzos a tiempo para que sirvan. La leyenda oficial quiere resistencia heroica, pero la pregunta real es más simple y más dura. ¿Pueden permitirse quedarse si quedarse vuelve el conflicto más probable? Cuentan hombres para vigilar, para trabajo pesado, para remar. El mismo hombre aparece en varias columnas. El cálculo siempre devuelve lo mismo. No hay suficientes cuerpos para hacerlo todo a la vez. Lo delata el cuerpo. Un pulgar se abre por el frío. Una palma queda en carne viva por la cuerda. Un hombro arde donde la correa roza el mismo punto cada día. Una lesión no necesita sangre para ser decisiva. Se vuelve estrategia, porque limita opciones. Las sagas informan de estallidos de violencia, pero sin precisión moderna. El documental sostiene la forma, no la coreografía. Tensión, peligro repentino, presión de retirada, riesgo de escalada. Un grito cerca de los barcos. Una carrera que empieza demasiado rápido. Un pie resbala en una tabla mojada. Un remo golpea la madera con un hueco que suena a error. Incluso una falsa alarma enseña lo mismo. La orilla no es solo donde llegaron, es donde podrían perderlo todo. Debaten la tentación típica de cualquier puesto aislado. Golpear primero para tomar iniciativa. Y aquí está la trampa. Iniciativa no es control. Un primer golpe podría convertir una situación frágil en una guerra permanente que no pueden sostener. Vuelven a debatir el intercambio. Podría bajar la temperatura, comprar tiempo, pero también puede volverse palanca del otro lado. Temen crear una dependencia que no podrán manejar. El costo aparece en la noche. Duermen superficial. Cada ruido se vuelve examen. El grito de una gaviota se transforma en alarma dentro de la cabeza. El cansancio empeora la interpretación. La máquina del malentendido sigue funcionando incluso cuando no hay nadie afuera. El invierno entra en la conversación sin invitación. Cambia la luz. Se afila el viento. El mar parece más pesado. El invierno no es un evento. Es una fecha límite. Empiezan a medir días como raciones. La versión oficial trata la distancia como paisaje. Y aquí está la trampa. Aquí la distancia decide. El océano ya no es camino, es pared. Un líder señala los barcos. No necesita decir mucho. Los cascos son el argumento. Si un barco se daña aquí, el regreso se vuelve imposible. Protegerlos pasa a ser prioridad por encima del orgullo. Las sagas describen una decisión final de abandonar el intento, pero abandonar suena a fracaso solo en leyenda. Puede ser el único movimiento racional que queda. Segundo consejo: menos debate, más resignación. Un plan hecho de restricciones, no de ambición. Irse también tiene costo. Deben irse con una historia que preserve legitimidad en casa. Aquí, vikingos asustados. Se vuelve verdad sin volverse superstición. No fue miedo a la magia, fue miedo a la matemática. Números, distancia, invierno, resistencia. Incluso los guerreros más temidos pueden perder contra la logística. Te lo dice la piel. Un hombre mira una tabla reparada como si fuera un insulto. Otro aprieta un nudo demasiado fuerte, manos temblando. Mandíbula cerrada. Una oración susurrada se disuelve en humo. La fe no cambia la geografía. La fe se vuelve práctica. Salgamos vivos. A veces se resume el final como, quizá bajo una lluvia de flechas. Y aquí está la trampa. Quizá
es la palabra honesta. El documental no afirma una última escena cinematográfica como hecho, solo la dirección. El peligro crece, la retirada se vuelve preferible, la salida se convierte en resultado. El campamento empieza a desmontar, herramientas empaquetadas, comida medida, todo lo útil arrastrado hacia los barcos. Cuando empiezan a desmontar, la decisión ya está tomada. Desmontar se ve, y esa visibilidad invita presión en el peor momento. La escala se abre al punto final de vulnerabilidad. Un barco varado necesita coordinación para botarse, empujar, remar, levantar, sincronizar marea. La coordinación exige calma. Una interrupción pequeña puede convertir la salida en pánico. Y entonces llega el sonido que nadie quiere oír. El crujido del casco cuando la marea lo suelta. La prueba está en la línea del agua. El frío muerde pantorrillas. La grava se mueve bajo el pie. La lana mojada pesa como castigo. La cuerda quema la palma si se tira demasiado rápido. El mar solo ofrece un tipo de misericordia. Te deja irte. Si te vas bien, eligen irse en vez de escalar. Pero irse no es paz. Irse es triaje. Parar la hemorragia antes de que empiece. La leyenda oficial mantiene Vinland como idea de oportunidad. El campamento real deja otro mensaje. Los nórdicos pueden llegar a Norteamérica, trabajar hierro allí, construir allí, intentar rutina allí, y aún así no pueden hacer que los números se comporten. Una última mirada atrás, techos de turba bajos contra el viento, humo manchando el aire, un lugar que casi se vuelve colonia, pero casi es toda la historia. Vinland gana sin conquistar a nadie. Un asentamiento fallido puede morir en silencio en una costa, pero una buena historia se niega a quedarse enterrada. Y ahí está la trampa. Vinland termina siendo más grande en las bocas que en la turba. Los barcos se separan de la orilla. El agua silba a lo largo de los tablones. Los remos muerden. La lana mojada se pega fría a la piel. Un rollo de cuerda golpea la borda con cada ola, como si la propia nave estuviera contando el ritmo. Pero irse no cierra el relato. Lo inaugura. Corta a Groenlandia. No a un mapa. A una granja apretada contra un fiordo. Un hombre entra con la barba salada, una mano envuelta, la mirada cansada de contar días. En la casa larga lo esperan preguntas que no suenan a curiosidad, suenan a auditoría. ¿Valió la pena? Él entiende el juego en un segundo. Volver vacío es volver derrotado. Volver con un nombre es volver útil. Así que no vende fracaso, vende sentido. Vinland no es madera, es explicación. Una palabra que puede sostenerse en la mesa como si fuera prueba. Y mientras la gente escucha, la arqueología no aplaude. Anota, mide, compara. El sitio que sí tiene ese peso, el que instituciones y décadas de excavación tratan como base nórdica en Norteamérica, es L'Anse aux Meadows, reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y aún así, incluso allí, el lugar se ve modesto cuando le quitas la leyenda. Muros bajos, talleres, restos de trabajo, no de trono. UNESCO lo describe con frialdad útil, estructuras de turba y madera, y evidencia de actividades como producción de hierro y carpintería. La ciencia moderna mete una estaca de precisión en medio del mito. En 2021, un estudio en Nature ancló un año concreto de presencia nórdica en Terranova, 1021 después de Cristo. Pero esa certeza es un foco, no un reflector. Ilumina un punto con claridad y deja lo demás igual de oscuro si lo tratas como película. Regla del guión. Honesta. Fecha la evidencia. Trata los latidos de saga como memoria reportada. Las propias discusiones académicas insisten en que las sagas se escribieron siglos después. L'Anse aux Meadows, UNESCO. Evidencia clave de presencia nórdica en Norteamérica. Fecha anclada por ciencia. 1021 después de Cristo. Nature. Corta a Islandia. Un escriba inclina la vela, moja la pluma y hace lo que hacen los textos cuando nacen de historias orales. Comprimen. Un narrador puede convertir muchas idas y venidas en una sola escena. Puede transformar un mosaico de comunidades y lugares en una etiqueta. Y una etiqueta, como Skralingar, podría terminar funcionando como un enemigo único en la memoria,
aunque la realidad haya sido más fragmentada y situada. Marco, relato de saga, no prueba. La consecuencia, cuando comprimes demasiado, también comprimes la diplomacia. Heredas un mundo más simple y por eso más fácil de convertir en leyenda. Aquí entra un detalle discutido durante décadas como posible indicio de viajes más allá de la base. Hallazgos de butternuts/white walnuts y una pieza de madera asociada que no crecen en Terranova y que se han interpretado como señal de excursiones hacia regiones más meridionales. No es un GPS, no te dice dónde, te dice que el borde de la historia probablemente no termina en ese campamento, y eso es gasolina pura para el mito, suficiente para imaginar, insuficiente para cerrar el caso. Corta a 2016. Un titular quiere un segundo sitio vikingo, la televisión quiere un giro, las redes quieren un antes/después. Point Rosé se vuelve el ejemplo perfecto de cómo nace un nuevo Vinland. Señales iniciales, especulación pública, promesas, incluso coberturas tempranas insistían en que todavía no había prueba concluyente. Luego llegan las temporadas de excavación, llegan los informes, y llega el momento más brutal, porque no suena heroico, suena administrativo. Un informe presentado a autoridades concluye que no se halló evidencia sólida de presencia nórdica en Point Rosé y que no se halló evidencia sólida de una ocupación humana más antigua en ese punto. Lo ves en lo humano. Una arqueóloga reguladora mirando el resumen del informe con cara de «esto pasa». Un equipo cansado guardando herramientas. El viento del Golfo soplando como si nunca le hubiera importado el hype. Pero Internet no olvida el primer titular, y por eso el mito sobrevive incluso cuando llega la corrección. La versión oficial quiere un final triunfal. El final honesto es estratégico. Podemos demostrar presencia nórdica en Terranova y hasta anclar un año. Podemos sostener que el sitio reconocido por UNESCO es una bisagra histórica en la memoria europea del Atlántico Norte, pero no podemos convertir cada escena de saga en grabación. Y justo ahí vive tu thriller. Un visitante moderno se planta en la costa. El viento empuja fuerte. Las reconstrucciones se ven sólidas en fotos, pero una foto puede hacer que cualquier cosa parezca colonia. Así que la voz en off tiene que decirlo quieto en voz alta. Una base puede ser real sin ser permanente. Vinland sobrevive como nombre, más grande que sus muros, más ruidoso que su ausencia. La versión oficial de Vinland suena como una puerta abriéndose, pero la evidencia se lee como una puerta que nunca termina de destrabarse. El final tiene que contarse como cuenta atrás, paso por paso, y cada paso marcado como arqueología confirmada o reporte de saga. 7. Etapa confirmada. Existió una base nórdica en Lanzo Meadows, en el norte de Terranova, edificios de turba y trabajo de hierro que prueban presencia sin discusión. El mismo suelo sugiere límites, huella pequeña, campamento de trabajo, un sitio que no se convierte en una América nórdica permanente. El viento aprieta contra la línea de turba, el humo se pega a la lana, limaduras de hierro raspan bajo las uñas, el golpe del martillo suena demasiado alto en aire abierto. Trabajar fuerte es el costo de sobrevivir. Así, sobrevivir se anuncia solo. La versión oficial de descubrimiento sugiere tierra vacía, pero la presencia indígena en la región abarca miles de años. Los nórdicos llegan tarde a un paisaje vivido, con memoria, rutas y fronteras ya existentes. 6. Disparador de saga. Las sagas de Vinland describen tensiones que pueden volverse violencia, a menudo como ataques súbitos y retiradas forzadas. Pero las sagas son relatos escritos después, no audio de batalla. El documental usa su reporte como señal de riesgo, no como coreografía exacta. La postura de un vigía cambia. Deja de escanear el mar, empieza a escanear la tierra. La mano se apoya en madera, no en hierro. Un cambio mínimo que anuncia prioridad nueva. El campamento empieza a tratar la línea de árboles como una pared opuesta. La versión oficial quiere un enemigo con un solo nombre, pero Skrælingr podría comprimir comunidades distintas en una categoría útil para narradores nórdicos. El campamento no puede asumir un líder, una política,
una respuesta predecible para cada encuentro. 5. La máquina del malentendido se traba. Las sagas describen intercambio y contacto en la historia amplia de Vinland. Pero el intercambio no es estabilidad. Cada intercambio se vuelve prueba, y cada prueba puede fallar sin aviso. Una tira de tela cambia de manos. Un objeto tallado aparece y desaparece en una bolsa. Los ojos siguen los bordes metálicos. El aliento se vuelve niebla en el aire frío. El intercambio más importante es el invisible. Suposiciones. Los nórdicos ven un grupo y piensan números. La gente local ve un campamento y piensa intención. Ambos lados empiezan a tratar el movimiento normal como estrategia. 4. Giro de punto medio. Un campamento que se queda lo suficiente como para formar rutinas se vuelve reclamo sin decir la palabra reclamo. Pero las rutinas pueden observarse. La leña se corta a horas parecidas. Las reparaciones ocurren cerca de las mismas estructuras. Los barcos quedan en la misma línea vulnerable donde el agua toca la grava. Un campamento predecible es un punto de presión. La presión puede aplicarse sin confrontación directa. Lo notas en el precio de ser predecible. La sal endurece la cuerda. La lana mojada nunca se seca del todo. El cuero cruje cuando los hombres se mueven bajo carga. La fatiga erosiona el juicio. El miedo se vuelve la voz más fuerte en cada consejo. La versión oficial vende confianza vikinga como infinita, pero la confianza se alimenta de control. Cuando el control se resbala, la confianza se vuelve actuación. 3. Geometría de trampa. La orilla parece libertad, pero la orilla también es un embudo cuando los barcos están varados y los hombres son pocos. Cualquier amenaza repentina obliga a moverse hacia una salida estrecha. La marea sube y baja, indiferente. Un casco gime cuando el agua lo levanta y luego lo deja caer. Los remos esperan apilados, como promesas que solo funcionan en calma. Y ahí está lo insoportable. La calma no se puede exigir. El campamento ensaya la retirada en la mente. Las sagas describen pánico y retirada hacia los barcos, pero el documental no afirma tiempos ni formaciones exactas. Lo que queda es la lógica de presión, poca mano de obra, barcos expuestos, distancia enorme de casa. Un grito corta el ruido del oleaje. Pies golpean tablas mojadas. Alguien tropieza con un rollo de cuerda. Una mano atrapa un remo suelto antes de que se lo lleve el agua. Incluso un tropiezo menor puede ser catastrófico en un lanzamiento apretado. La orilla se convierte en el minuto más peligroso de toda la empresa. 2. Matemática de crisis. Los nórdicos no dejan Vinland atrás porque olviden cómo luchar. La curva de costos se vuelve imposible. La decisión pasa del orgullo a la aritmética. Cuentan hombres que pueden vigilar. Esos mismos hombres también deben cortar, cazar, reparar, remar. Cada plan gasta los mismos cuerpos 2 veces. Miden comida, miden luz, miden la velocidad con que el clima se convierte en invierno. La distancia no negocia. Los refuerzos son fantasía. Esta es la versión honesta de la tribu que asustó a los vikingos. No fue miedo a la magia, fue miedo a la matemática, números, distancia, invierno y resistencia. El coraje deja de servir si no cambia el resultado. Se ve en lo emocional. Un hombre aprieta un nudo hasta que le tiemblan los dedos. Otro mira una tabla reparada como si lo acusara. Alguien susurra una oración al humo y el viento se la roba. La oración no dobla la geografía. El único control que queda es irse en sus propios términos. Cuando empiezan a empacar, la decisión ya está tomada. 1. Golpe de salida. Las sagas describen una retirada final de los intentos en Vinland. El documental lo enmarca como estrategia bajo restricción. Eligen partir en vez de escalar. Empacar se vuelve triaje. Primero se reúnen herramientas de hierro, se cuentan clavos, se porciona comida. Todo lo que no puede cruzar el océano se deja por necesidad, no por sentimiento. Desmontar se ve desde fuera. La partida se vuelve la fase más vulnerable. Empujan cascos en la línea de marea. La grava muerde el pie a través de suelas gastadas. El agua fría aprieta pantorrillas. La cuerda quema palmas cuando toma peso. Un solo error los deja varados. La disciplina reemplaza el debate. Una última mirada atrás no ofrece triunfo, solo alivio. Los muros de turba quedan bajos contra el viento. El humo mancha el aire como una huella,
pero las huellas se borran. El campamento desaparece del paisaje más rápido de lo que el nombre desaparece de la memoria. La versión oficial dice que Vinland fue una conquista que debió ocurrir. El registro real dice algo más afilado. Vinland termina en retirada, y el nombre vive más que el asentamiento. Llegaron, trabajaron hierro, construyeron, dejaron evidencia capaz de sobrevivir 1000 inviernos. Pero llegar no es controlar. Vinland no se conquista. Vinland se recuerda. Vinland sobrevive como nombre, más grande que sus muros, más ruidoso que su ausencia.